Muy bien, vamos a continuar nuestra segunda parte de nuestra clase de hoy. Les recuerdo que la clase de hoy es acerca de el canon del Nuevo Testamento. En la primera clase estuvimos abordando algunos acontecimientos históricos muy significativos e importantes que tienen que ver con las grandes instituciones del judaísmo en la época en que los escritores del Nuevo Testamento redactaron cada uno de los libros que hacen parte de lo que nosotros los cristianos llamamos Nuevo Testamento. Vamos ahora a hablar en nuestra segunda clase, en nuestra segunda parte, acerca de la comunidad neotestamentaria. Conocemos con el nombre de comunidad neotestamentaria a la comunidad apostólica, a los autores de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y hablando de la comunidad neotestamentaria, quiero en primera instancia señalar cuáles eran las características más importantes donde se desarrolló la predicación apostólica y donde cada uno de los apóstoles escribieron los libros del Nuevo Testamento. En primer lugar, conocemos con el nombre de comunidad apostólica o etapa apostólica, aquella etapa en la historia de la iglesia donde los protagonistas más importantes fueron los discípulos directos de nuestro Señor, los llamados apóstoles del Cordero o apóstoles de primera generación. En la época de los apóstoles, pues el judaísmo no tenía una versión única y oficial de las Sagradas Escrituras. Y digo el judaísmo porque los apóstoles provenían de ese mundo. Dije en la primera parte de nuestra clase que el kindergarten de la iglesia, el origen de la iglesia se dio en el judaísmo. Los primeros conversos a la iglesia provenían del mundo judío. Por eso los apóstoles eran judíos. Los apóstoles como judíos desarrollaron su predicación obviamente en el primer escenario de evangelización que era el judaísmo. Cuando la predicación apostólica se desarrolló al interior del judaísmo, en el judaísmo habían muchas sectas. El mundo judío en los tiempos neotestamentarios era un mundo lleno de sectas. Dentro de esas sectas que abundaban en el judaísmo, voy a resaltar las siguientes en esta hora. En primera instancia estaban los saduceos. Número 2, los fariseos. Número 3, los herodianos. Estaban los esenios y los celotes. ¿Qué eran los saduceos? Los saduceos eran la secta más aristocrática al interior del judaísmo. Los saduceos estaban conformados por los sacerdotes. Los sacerdotes provenían de la secta de los saduceos. Los miembros del Sanedrín provenían de la secta de los saduceos. El nombre de saduceos se le dio en honor al gran sacerdote, al sumo sacerdote Sadoc. En honor entonces al sumo sacerdote Sadoc, esta secta recibe este nombre o calificativo de saduceos. Entre algunos elementos y estructuras en las creencias y doctrinas de los saduceos estaban, en primer lugar, los saduceos no creían en los ángeles, en la existencia de los ángeles. Los saduceos también negaban la doctrina de la resurrección. Jesús muchas veces tuvo confrontación con los saduceos precisamente por estas dos doctrinas fundamentales y que los saduceos negaban. Pero no solamente estaban los saduceos, había otro movimiento, otra secta de gran importancia al interior del judaísmo, al interior del mundo judío, mundo que rodeó la comunidad del Nuevo Testamento y que fue el contexto donde aparecieron los libros del Nuevo Testamento. Y eran los fariseos.
si me preguntan en esta hora cuál es el origen de los fariseos, a diferencia de los saduceos, se originaron en la época intertestamentaria. Se cree que los fariseos eran discípulos de los sacerdotes macabeos, de esos sacerdotes que levantaron la gran revuelta contra los griegos. Los fariseos en su mayoría eran rabinos. El mundo rabínico, el rabinato judío en los tiempos de Jesús y de los apóstoles provenían y hacían parte de la secta de los fariseos. Entre las doctrinas profesadas por los fariseos estaba la doctrina de los ángeles, porque los fariseos sí creían en la existencia de los ángeles. Además, los fariseos creían en la doctrina de la resurrección. Habían ciertas similitudes entre las doctrinas profesadas por la iglesia, por los apóstoles, entre las doctrinas señaladas y desarrolladas en el marco escriturístico de cada uno de los libros del Nuevo Testamento con los fariseos. Entre esas doctrinas estaban estas dos que acabo de señalar, la resurrección y los ángeles. Pero Jesús tuvo tremendas controversias y conflictos y encuentros con los fariseos, porque los fariseos también se caracterizaban desde el punto de vista espiritual por practicar una falsa piedad. Jesús condenó la falsa piedad fariseica. Uno de los autores del Nuevo Testamento, el autor más prolífero de todo el Nuevo Testamento, pues se originó del mundo de los fariseos. Les estoy hablando del apóstol Pablo. Él había sido un fariseo. Pablo en una de sus epístolas nos da su hoja de vida, nos dice y nos suministra todo su historial, todo su currículum. Pablo dice que él era proveniente de la ciudad de Tarso. Para ubicarlos en esta segunda parte de la clase, la ciudad de Tarso era una ciudad ubicada en los territorios romanos, o sea, era una ciudad romana, pero en esa ciudad había una gran comunidad de judíos, una población bastante densa de judíos, sobre todo judíos provenientes de la tribu de Benjamín. Por eso Pablo dice que nació en Tarso, pero que era de la tribu de Benjamín. Por esa razón, por ser proveniente de la tribu de Benjamín, su nombre en hebreo era Saúl. Saúl. Su nombre era Saúl porque el primer rey en la monarquía hebrea fue el rey Saúl de la tribu de Benjamín. La monarquía hebrea nació en el año 1030 a.C. con el primer rey, y ese primer rey era originario de la tribu de Benjamín. Los padres de Pablo, en honor al primer rey de Israel, en honor al rey que inaugura la monarquía hebrea, le colocan de nombre Saúl. Pero dice que era un ciudadano romano, tenía nacionalidad romana. Cualquier persona en esa época no podía tener nacionalidad romana porque costaba dinero. Era un alto costo lo que había que cancelar para obtener la ciudadanía romana. Si Pablo era un judío de raza, pero ciudadano romano, es porque muy seguramente tuvo la capacidad económica para obtener esa ciudadanía romana. Pertenecía a un importante estrato de la sociedad de ese entonces. A nivel intelectual o académico, Pablo señala que fue criado a los pies del gran rabino Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los rabinos más prestantes en los tiempos de los apóstoles. Era el nieto del gran rabino Hillel. Hillel había fundado una comunidad rabínica.
porque en esos tiempos los rabinos fundaban sus propias comunidades de discípulos. Jesús nuestro Señor era un rabino y por eso tenía una comunidad de discípulos que fueron los apóstoles. Pues el rabino Hillel tenía su comunidad de discípulos. Hillel era el rabino más importante en los tiempos de Jesús para muchos fariseos. Hillel había fallecido y lo había reemplazado el rabino Gamaliel, que era su nieto. Gamaliel se convirtió en el pedagogo de la fe, en el mentor del apóstol Pablo. Por eso Pablo saca sus charreteras, toda su historia, y dice: fui criado a los pies del gran rabino Gamaliel. La expresión fui criado a los pies del gran rabino Gamaliel, para ubicarnos en el contexto, es una expresión muy semita, muy judaica, que quiere decir fui y soy discípulo genuino, original del gran rabino Gamaliel, para indicar que era un discípulo original del gran rabino Gamaliel. La manera de señalarlo o de darlo a entender es: fui criado a los pies del gran rabino Gamaliel. Como si fuera poco, Pablo era un políglota, él hablaba muchas lenguas, muchos idiomas. Acuérdense, mis queridos alumnos, que en la epístola a los Corintios, Pablo señala que habla más lenguas, y lenguas en el contexto bíblico es idiomas. Hablo más idiomas que todos ustedes, porque él hablaba hebreo, hablaba griego. El griego en ese momento todavía era la lengua universal, el idioma más hablado en el mundo antiguo. El idioma griego aparece como lengua universal o idioma más hablado con la aparición del imperio griego a partir del año 330 a.C. Así que en los tiempos de la comunidad apostólica, el griego todavía estaba reinando como idioma universal. Como ustedes allá el inglés, que es el idioma más hablado, el idioma universal en el mundo. Entonces Pablo hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba latín, que era el idioma del imperio, y muy seguramente hablaba otros idiomas, porque era un políglota. Pablo también dice que era de la secta de los fariseos. Perteneció a la secta de los fariseos, y él mismo dice de sí mismo: en cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. Este gran rabino, que en otrora había sido un fariseo ultra ortodoxo, celoso, legalista, perseguidor de la iglesia, ahora estaba engalanando la selección de apóstoles, de servidores del Señor. Pues ahí estaban los fariseos. Muchos fariseos y saduceos se convirtieron al cristianismo. Pero no solamente estaban los saduceos, no solamente estaban los fariseos, habían otras sectas como la secta de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios en la época del Nuevo Testamento? Los esenios eran una comunidad religiosa, se le llamaba la comunidad monástica de los esenios. El gran historiador judío Flavio Josefo habla acerca de los esenios, señalando que al norte de la región de Engadi, así dice Flavio Josefo, lo estoy citando textualmente, al norte de la región de Engadi vive una comunidad de judíos apartados de la sociedad, y que dentro de sus prácticas están oración continua, ayuno, ayunaban bastante, se guardan de ciertos alimentos, una práctica irrestricta de la dieta kosher. La dieta kosher es la dieta de la purificación, de no comer, ingerir los alimentos que según las leyes sanitarias que encontramos en el Pentateuco y de manera específica en el libro del Éxodo y en el libro de Levítico, los judíos no podían comer. Entonces, los esenios
guardaban al pie de la letra esas reglas de dieta kosher, de dieta de purificación. Su dieta, su alimentación giraba alrededor de langosta y miel silvestre, decía Flavio Josefo. Los esenios vestían con pieles de camello, habitaban en cuevas en la región de Engadi, vivían en estado célibe, no tenían mujer, vivían en celibato. Así que los esenios eran una importante secta. Otra cosa era que los esenios hablaban del fin del mundo. Se les llamaban también los profetas apocalípticos. El profetismo de la comunidad religiosa de los esenios se caracterizaba por su alto tinte apocalíptico. Por eso algunos afirman que Juan el Bautista, el famoso profeta, muy seguramente perteneció a la secta de los esenios por su estilo de vida, por sus características que eran muy similares a la de la secta de los esenios. Además de los esenios, había otra secta al interior del judaísmo que era la secta de los celotes. Los celotes eran una secta de un fuerte tinte político, mientras los esenios eran de tinte eminentemente religioso, los celotes eran secta eminentemente política. A los celotes les habían colocado un apodo. El apodo que en esa época le habían colocado a los celotes era el apodo de sicarios. Se le llamaban los sicarios porque los celotes utilizaban un puñal romano llamado la sica, y con ese puñal romano llamado sica asesinaban a los soldados romanos y aún a los judíos que estaban al servicio del régimen imperial romano, como era el caso de los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, estaban sentados al banco de los tributos públicos para recaudar impuestos para el fisco romano. Entonces, aún los publicanos, esos judíos que recaudaban impuestos, eran declarados objetivo militar por la secta política rebelde de los celotes o sicarios, por el puñal que utilizaban, que era la sica. En cuanto a los celotes, muchos historiadores antiguos afirman que el famoso Barrabás, ¿se acuerdan, mis queridos alumnos, del famoso Barrabás? Barrabás, que era un mercenario, que era un rebelde, que era un revolucionario, que había levantado una sedición, una revolución, una revuelta contra el Imperio Romano y que estaba preso y que muy seguramente iba a ser condenado a la muerte de cruz, porque la muerte de cruz estaba reservada entre algunos aspectos, entre algunas personas, para personajes como Barrabás. Barrabás, algunos historiadores enseñan que pertenecía a la secta rebelde política de los celotes o sicarios. Muchos celotes también se convirtieron al evangelio. Fariseos se convirtieron al evangelio. Saduceos se convirtieron al evangelio. Así que la iglesia durante sus primeros años, durante la etapa apostólica, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, estaba conformada por todos estos judíos provenientes de todas estas sectas. Pero aquí quiero decir lo siguiente. Como muchos de estos judíos se convirtieron al Señor, estos judíos pretendieron hacer una mezcla entre el evangelio y las enseñanzas de la ley mosaica. Lo que llamamos en teología, pretendieron hacer un sincretismo. Sincretismo es eso, mezclar doctrinas o enseñanzas provenientes de diferentes orígenes,
de diferentes religiones, de diferentes tendencias o conceptos o saberes filosóficos. Pues estos judíos pretendían mezclar la ley de Moisés, las prácticas mosaicas, con el evangelio. ¿Y eso para qué lo digo? Porque debe quedar claro que con la llegada del apóstol Pablo, del gran rabino fariseo Saúl, perseguidor de la iglesia, entonces la iglesia se lanza a la conquista del mundo gentil. No es que la iglesia no haya llevado la palabra al mundo gentil, no, porque ya la iglesia había llevado la palabra al mundo gentil mediante Pedro, el apóstol Pedro. Acuérdense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro recibe una visión y es llevado por Dios a la casa de un prosélito judío, o sea, de un gentil convertido al judaísmo, porque eso eran los prosélitos. El prosélito en el judaísmo es un gentil, un no judío, convertido a la religión judía. Este gentil prosélito era Cornelio, y casi que arrastras, el Señor tiene que llevar a Pedro a la casa de Cornelio para que le predicara el evangelio. Era una evangelización tímida por parte del apóstol Pedro, porque estaba enclaustrado en los escenarios eminentemente judaicos. Por eso el Señor sabe lo que hace, porque Él conoce todo. Y era necesario que llegara un hombre estratégico, un estratega, un hombre intelectual, un académico, un hombre universal, un hombre de academia, un pedagogo de la fe, como lo fue el gran rabino fariseo Saúl, que se convierte en el gran apóstol de Dios a los gentiles, como es el apóstol Pablo. Pablo es utilizado por Dios el Señor para llevar el evangelio al mundo gentil. Muchos gentiles se convierten al Señor, y entonces esos gentiles que se convierten al Señor empiezan a ser afectados en parte por aquellos judíos que se habían convertido al Señor también en Jerusalén, porque los judíos querían tener una supremacía sobre los creyentes de la incircuncisión, sobre los creyentes del gentilismo, sobre los creyentes que venían del mundo gentil, diciéndole a esos creyentes que no bastaba con la fe en Cristo para ser salvos, que si ellos querían ser salvos, tenían que, además de creer en Jesús como Señor y Salvador, guardar los preceptos señalados en la ley de Moisés. Dentro de esos preceptos también estaba el guardarse de algunos alimentos. Pero por el otro lado, los gentiles que abrazaron el evangelio se habían originado en ese mundo pagano donde también había múltiples sectas, múltiples movimientos religiosos que estaban completamente distantes de la verdad de Dios. Dentro de esos movimientos estaban los movimientos griegos, o sea, las religiones paganas griegas. Estaban otras religiones paganas que abundaban por esa época. Por eso estaban los helenizantes y estaban los paganizantes. Los helenizantes eran creyentes provenientes del mundo griego y los paganizantes eran creyentes provenientes del mundo pagano. Así que imaginémonos por un momento ese choque de culturas, ese enfrentamiento de culturas que había entre la cultura judía, la cultura donde nace el evangelio, el escenario donde se origina la iglesia, el kindergarten del cristianismo, la cuna de los apóstoles, que fueron los primeros escritores, que son los escritores del Nuevo Testamento, y la cultura griega llena de todos esos saberes, esos sistemas y estructuras filosóficas del mundo griego, más la cultura de los bárbaros o la cultura de los paganos. El trabajo no era fácil. Lidiar con toda esa amalgama cultural era cosa difícil. Porque si los judíos querían imponer su ley, la ley mosaica, como condición para la salvación a los no judíos convertidos al Señor, pues los no judíos, los griegos y los paganos no querían dejarse judaizar, sino que también querían imponer su filosofía griega
o sus prácticas paganas. Por ejemplo, los griegos querían mezclar sus conceptos y sus saberes filosóficos. Muchos de ellos rayaban con el Evangelio y con los escritos del Nuevo Testamento. Y por el otro lado, los paganos querían mezclar sus prácticas idolátricas, que muchas veces incluía sacrificios humanos y de animales a sus falsos dioses, con el Evangelio. El reto era tremendo. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, único libro histórico en materia eclesiástica, único libro histórico en materia eclesial del Nuevo Testamento, nos dice que los apóstoles, el gobierno apostólico de la iglesia del primer siglo, se vio en la necesidad de citar al famoso Concilio de Jerusalén, donde se iba a debatir este tema. Y después de un amplio y tremendo debate, los apóstoles decidieron lo siguiente. El apóstol Pedro toma la vocería en nombre del resto de los apóstoles y les dice: varones, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que a los hermanos provenientes del mundo gentil o pagano no le impongamos nuestras costumbres judías como condición necesaria para ser salvos. Porque la salvación no consiste en comida o en bebida. La salvación no consiste en nuestros esfuerzos ni en nuestras obras personales. La salvación consiste en la libre gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Eso sí, los apóstoles dijeron a los hermanos gentiles convertidos: lo único que les pedimos es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que incluía animales ahogados, porque esa era una práctica antigua pagana, de que cuando se le iba a sacrificar un animal a un falso dios, algunas civilizaciones de estas o pueblos ahogaban el animal. O de sangre. De sangre quiere decir, hombre, cogían el animal, lo sacrificaban derramando la sangre del animal. Entonces, el decreto apostólico fue: deben desprenderse de esas prácticas. No pueden seguir practicando eso. En otras palabras, no pueden estar en dos aguas. O creen en el Evangelio o le entregan su vida a Jesucristo de manera total y completa, o siguen practicando todas estas corrientes y prácticas demoníacas que a Dios le desagradan. Así que el concilio apostólico fue fundamental en esto, para señalar una hoja de ruta en medio de la vida de la iglesia. Esto produjo, todas estas sectas produjeron al comienzo cierta convulsión al interior de la iglesia primitiva, al interior del cristianismo. En ese mundo convulsionado por sectas paganas, por sectas judías, por sectas griegas, los apóstoles empezaron a redactar y a escribir cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es el Evangelio sinóptico de San Mateo. El Evangelio de Mateo se escribe en el año 37 de la era cristiana. Algunos creen que como después del Evangelio de Mateo viene otro Evangelio sinóptico, algunos de manera equivocada creen que entonces ese otro Evangelio se escribió inmediatamente después que el Evangelio de Mateo. ¿Sabía usted, mi querido alumno, mi querido discípulo, que la Biblia en la actualidad no está organizada de manera temática, de manera cronológica, sino de manera temática? El orden actual, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no corresponde a un orden a un orden cronológico, sino que corresponde a un orden temático. Por eso están primero los evangelios, pero eso no quiere decir que el resto de los evangelios se haya escrito primero que el resto de los libros del Nuevo Testamento. No, porque después de Mateo
se escribió la epístola de Santiago. Si Mateo fue escrito en el año 37, la epístola de Santiago se escribe más o menos, porque estas son fechas aproximadas para explicarles. Santiago se escribe entre el año 46 y el año 49. Después de la epístola de Santiago vienen las epístolas paulinas. Pablo fue el escritor más prolífero en el canon del Nuevo Testamento. Fue el que más libros escribió. Algunos dicen que Pablo escribió de 13 a 14 cartas. ¿Por qué de 13 a 14 cartas? Porque la epístola a los hebreos, algunos se la atribuyen del puño y letra de Pablo. Otros dicen, como la crítica textual afirma, que pues la epístola a los hebreos no la pudo escribir Pablo, por una sencilla razón. Porque cuando la epístola a los hebreos se redacta, ya muy seguramente Pablo había sido sacrificado. Pablo fue sacrificado por orden del emperador Nerón hacia la década de los 60. Fue decapitado por orden del emperador Nerón. Eso lo dice Pablo. No dice que lo iban a decapitar, pero sí dice que lo iban a sacrificar. Cuando en la segunda epístola a Timoteo señala: hijo mío, la hora de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me espera es una corona de vida, que el Señor no solamente me dará a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo no pudo escribir la epístola a los hebreos. Entonces, la crítica literaria afirma que la epístola a los hebreos fue redactada por lo que se llama con el nombre de la escuela paulina. La escuela paulina es el movimiento paulino que continuó con el pensamiento y la teología de Pablo conformada por sus discípulos. Entonces fue la escuela paulina la que redactó la epístola a los hebreos. Pero la teología presente en la epístola a los hebreos es una teología eminentemente paulina. Por eso, ante estas discrepancias, el punto de encuentro es: Pablo es el autor de la teología. Doctrinalmente Pablo, o teológicamente Pablo, es el autor de la epístola a los hebreos. Pero sus discípulos, llamados con el nombre de escuela paulina, se encargaron de la redacción de la epístola a los hebreos. Entonces, las epístolas paulinas, muchas de ellas son anteriores al resto de los evangelios. Un ejemplo: el evangelio joánico, el evangelio de San Juan, fue el último evangelio que se escribió. Solamente se escribió antes que el libro del Apocalipsis, porque la redacción del evangelio de San Juan es hacia el año 90 de la era cristiana. El libro que cierra el Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis, se escribe hacia el año 96, libro último en la redacción neotestamentaria. Entonces, el Nuevo Testamento todo se redacta en el primer siglo, entre el 37 y el año 96 de la era cristiana. Y se redacta en medio de todo este análisis histórico que hasta el momento hemos hecho. Lo otro importante para señalar en esta hora de la clase es que al morir los apóstoles, porque el último apóstol en morir es el apóstol San Juan. Juan muere ya a muy avanzada edad. En cuanto a la muerte de Juan, yo quiero señalar las dos posturas para dejarle las dos posturas y no casarme con una en particular, porque así debe ser ejercida la academia teológica con total imparcialidad y universalidad. Y ustedes sientan posición ahí internamente. Pues hay dos posturas. Una postura señala que el apóstol Juan muere en la isla de Patmos, isla que el Imperio Romano había decidido
y había comisionado, declarado, reservado como una isla únicamente donde el imperio enviaba a lo peor de la sociedad. Los mercenarios condenados por el imperio lo enviaban a la isla de Patmos. Era una isla terrible. Recuerden ustedes allá en Estados Unidos que en una época, por allá en los años 80, 90, en Hollywood hicieron una película llamada Alcatraz, que hubo una fuga, la fuga famosa en Alcatraz. Pues si comparamos esa pequeña isla, que el gobierno americano ahí tenía una cárcel, la cárcel de alta seguridad de Alcatraz, con la isla de Patmos, Alcatraz sería un jardín, un paraíso. El huerto del Edén sería Alcatraz, si comparamos Alcatraz con la isla de Patmos. Patmos, para describirles en esta hora su geografía, geográficamente Patmos era una isla desértica, rocosa. Hacía demasiado calor en el día, pero en la noche hacía un frío espantoso. Ahí estuvo Juan, porque no quiso renegar de Cristo, porque no quiso adorar y reconocer al emperador como Kyrios. Kyrios en griego es Señor. El imperio romano le exigía a sus ciudadanos que debían reconocer al emperador como Señor y Dios hecho carne. Por eso al emperador se le rendía culto. La religión romana era una religión antropológica. Era una religión donde se le rendía culto al hombre. ¿A cuál hombre? A la figura del emperador. Los cristianos se rehusaban a hacer eso. Por eso muchos cristianos fueron martirizados. El apóstol Juan estaba en Patmos por esa razón. Algunos historiadores dicen que Juan murió allá en Patmos. Pero otros historiadores antiguos, la tradición antigua de la iglesia, y otros historiadores como Epifanio, como Eusebio de Cesarea, como Jerónimo de Belén, señalan que Juan, si bien es cierto que estuvo en Patmos, por orden del imperio, fue trasladado de Patmos a la ciudad de Éfeso, cuando ya tenía más de 90 años. Y en la ciudad de Éfeso, Juan fue martirizado. Lo martirizaron por no querer rendirle culto al emperador. Pues Juan es el último de los escritores, cierra la etapa apostólica. Con él, los apóstoles de primera generación o apóstoles del Cordero llegan hasta la etapa de Juan. De ahí en adelante, ¿qué ocurrió? Ya se habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento, pero de ahí en adelante la iglesia continuó con su historia. Todavía la iglesia no había dicho que los únicos libros inspirados por Dios eran los 27 libros actuales del Nuevo Testamento. Lo que decimos en escenario teológico, no se había cerrado el canon bíblico del Nuevo Testamento, porque el dictamen de las autoridades de la iglesia todavía no se había dado de cuáles eran los únicos libros inspirados para el Nuevo Testamento. Por eso, entre el año 100 de la era cristiana, cuando finaliza la etapa apostólica, y el año 300 de la era cristiana, siglo IV, todavía Constantino no había declarado el edicto de la paz hacia la iglesia, o sea, todavía no se había producido lo que históricamente se llama como la paz constantiniana. Todavía la iglesia estaba siendo perseguida. Pues entre el año 100 y el año 300 no solamente circulaban los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que también circulaban otros libros al interior de la iglesia. Y esos otros libros, unos provenían de los discípulos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, entre los cuales resaltamos a Ignacio de Antioquía, obispo Ignacio de Antioquía, que según los historiadores antiguos fue discípulo de Pedro y Pablo, murió mártir hacia el año 107 de la era cristiana,
fue también martirizado por orden del emperador Trajano en el circo romano. Ignacio escribió unas de 7 a 10 epístolas. Se le conoce como las epístolas o cartas de Ignacio de Antioquía. Policarpo de Esmirna, otro obispo de la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna está en el libro del Apocalipsis. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, murió martirizado también, fue quemado vivo, porque no quiso renegar de Cristo, quiso seguir adorando al Señor. Cuando Policarpo muere en la hoguera, fue quemado vivo, ya tenía más de 90 años, conoció perfectamente a los apóstoles. Policarpo también escribió otras epístolas. Entonces circulaban las epístolas de los padres de la iglesia, al igual que los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero mire lo que ocurre. Al interior de la iglesia había un movimiento sectario, pagano, falso, hereje, que enseñaba una falsa doctrina, que era el falso movimiento gnóstico, la gnosis. Los gnósticos estaban al interior de la iglesia. La palabra gnosticismo viene del griego noxis, y noxis en el idioma griego significa conocimiento. Los gnósticos fueron un movimiento que surgieron y que nacieron antes de la iglesia. Los historiadores antiguos señalan que los gnósticos nacieron en la época del Imperio griego, en la época de Alejandro Magno. El movimiento gnóstico permeó la iglesia. Aparentemente muchos gnósticos se convirtieron en la época de los apóstoles, pero eran falsas conversiones. Querían utilizar el evangelio y la iglesia como instrumento de propagación. Entonces los gnósticos escribieron 40 libros. Esos 40 libros que los gnósticos escriben, repito, entre el siglo II y el siglo IV de la era cristiana, se conoce con el nombre de los apócrifos del Nuevo Testamento. Entre esos apócrifos del Nuevo Testamento estaban el falso evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, el evangelio de Andrés. Serán 40 libros que los gnósticos a cada uno de esos libros le colocaron de autor a un apóstol. ¿Para qué? Para que la iglesia creyera que los apóstoles habían escrito esos 40 libros y aceptaran las falsas doctrinas enseñadas y desarrolladas en esos libros. ¿Qué hizo la iglesia? Porque por un lado estaban los 27 libros del Nuevo Testamento. Por el otro lado estaban las epístolas o los libros de los padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, discípulos de los apóstoles. Y por el otro lado estaban los 40 libros escritos por los gnósticos. ¿Qué hizo la iglesia frente a todos estos libros? ¿Qué fue lo que dijo la iglesia para decir, de estos libros, los únicos que Dios inspiró para el Nuevo Testamento son estos? Eso lo veremos en nuestra próxima clase. Bye, bye.